¿Alguna vez, hermano, usted ha estado viendo alguna situación de desastre o tal vez a través de algún noticiero? ¿Usted ha visto un árbol caído? ¿Alguien alguna vez ha visto un árbol caído, ya sea en persona o a través de un noticiero? Por lo general, nunca dan detalles del árbol caído, sino lo que se enfoca en los noticieros es presentar los daños que causó la caída de ese árbol. Y usted es testigo de que los árboles aplastaron un vehículo, ¿verdad? Y ahí sale el carro aplastado, destruyó el techo de una casa, se trajo abajo los cables de la energía eléctrica y dejó sin luz a un sector ahí de la ciudad. Su caída provocó un cortocircuito y hizo que la casa se quemara y algunos se murieron, otros salieron heridos. Entonces es interesante cómo presentan todos los desastres que puede causar un árbol caído. Pero ¿qué pensaría usted, hermano, si de repente en las primeras páginas de algún periódico, en los noticieros, usted oyera la noticia de que un cristiano que no estaba bien arraigado se cayó espiritualmente y que su caída causó daños en la fe de otros, los desinfló, los trajo abajo, les trajo desánimo? Parece esto una noticia fake, ¿verdad? Parece, hermano, ¿usted dónde lo ha oído? No, pero aunque parezca que es falsa, hermano, pero esto ocurre en la vida espiritual de muchos hoy en día. Lamentablemente, hermano, hay personas que profesan creer en Cristo por un tiempo y caminan con cierta estabilidad, pero cuando llega la prueba, hermano, se manifiesta que no tenían raíces en Cristo. Son árboles caídos. Así que cuando un creyente cae, hermano, es evidencia de que hay un problema en sus raíces y quizás nunca lo notó o lo verificó, así que se vino abajo. Entonces, a raíz de esto estamos conociendo de que las raíces en Cristo son esenciales para lograr una vida cristiana estable. Entonces hoy tenemos que llegar a ese punto y revisarnos, porque nadie de nosotros está exento de ser un cristiano caído en los días que nos faltan. Ahora, ¿por qué este escenario, hermano? Porque precisamente, hermano, la carta a los Colosenses se escribió con ese propósito de fortalecer las raíces de los creyentes, porque ellos estaban siendo impactados por una herejía que se le titula la herejía colosense. Era una mezcla de ingredientes venenosos, era una composición de 4 fuerzas o corrientes contra el evangelio. Era una mezcla de gnosticismo, una mezcla de legalismo, una mezcla de misticismo religioso y ascetismo. Esta herejía estaba queriéndose infiltrar en la iglesia de los colosenses, quería mover a los creyentes de la fe y, por supuesto, derribarlos como árboles caídos. Quería traerlos abajo. Entonces Pablo no está ahí. Pablo, en este escenario, en este tiempo que escribe la carta, año 61 por ahí, él está preso en Roma en su primer encarcelamiento. Pablo está preocupado. Pablo ha tenido la visita de Epafras, que es el pastor, creemos que él es fue el pastor de la iglesia en Colosas, y le está dando el informe de cómo están las cosas en Colosas. Entonces Pablo está preocupado. Él lo dice en el capítulo 2, versículo 1, está luchando en oración por ellos. Dice: ustedes, quiero que sepan cuán gran lucha tengo por ustedes. Y la palabra lucha ahí es una lucha agónica. Es una lucha de alguien que se está muriendo. Ese es el peso que tiene Pablo al darse cuenta que los creyentes en Colosas están siendo impactados por esta herejía que quiere traerlos abajo. Entonces ahí, hermano, en ese escenario, Dios, a través de su Espíritu, inspira esta carta con un énfasis en la base, que es Cristo. La carta destaca la supremacía de Cristo, o sea, el señorío de Cristo, para que los creyentes se den cuenta que no necesitan cualquier otra herejía, otra influencia, sino que en Cristo estamos completos. Eso dice la carta en el capítulo 2, versículo 9. En Cristo estamos completos, no necesitamos gnosticismo, no necesitamos filosofía griega, no necesitamos ascetismo, no necesitamos legalismo, no necesitamos, ¿cuál era el otro? El misticismo, el legalismo.
No lo necesitamos, porque en Cristo estamos completos. No necesitamos ninguna otra filosofía engañosa, teológicamente inadecuada, incorrecta, para poder seguir adelante. Necesitamos una sola cosa, y es Cristo. Y a ellos ya lo tienen. Ellos ya son cristianos. Entonces es ahí, hermano, donde arrancamos y vamos a la carta en el capítulo 2, versículo 7. Ahí Pablo entonces da una palabra importante para que ellos encuentren, ellos se establezcan aún más en las raíces. Dice Colosenses 2:7, si usted está conmigo, por favor. Dice, firmemente arraigados, dice la versión de las Américas, y edificados en él, y confirmados en la fe, así como han sido instruidos, rebosando de gratitud. Quiero leerle algo, otras versiones que nos dan un panorama más claro del texto. Dice, arraíguense profundamente en Cristo. La cosa está soplando, hay fuertes vientos, pero está él con el punto, arraíguense. Otra versión dice, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigados en Cristo. Y una más interesante, que Cristo sea el cimiento y la raíz de ustedes. Entonces aquí está el enfoque. Pablo está pensando en las raíces de ellos. Él sabe que han sido plantados en Cristo, pero es necesaria una exhortación en calidad de mandamiento a que esas raíces se mantengan firmes en Cristo. Ahora, interesante, el término arraigado aquí en el griego trae la idea de una raíz de un árbol. Fíjese lo que está pensando Pablo en ese momento con una mente griega. La raíz de un árbol, la raíz que lo hace estable. Entonces esto es bien interesante, hermano, porque estudiando la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas y los árboles, ellos han descubierto que una de las grandes funciones de la raíz es darle estabilidad al árbol. Las raíces están metidas de tal manera que el árbol pueda resistir todo lo que enfrente en la superficie. Ahora, estas raíces están, según el estudio de la botánica, son dos tipos de raíces que tienen los árboles. La primera se llama primaria o raíz central, que es la más profunda, es la que logra llegar a lo más abajo para tener estabilidad. Y también hay unas raíces secundarias que son fibrosas, dicen, y esas aumentan el volumen de la raíz y le dan esa estabilidad también a todo alrededor. Hay una que profundiza y hay una que se extiende para darle estabilidad de tal manera que el árbol se mantenga firme. Según este estudio, las raíces normales de un árbol son de 7 metros de profundidad, y otros, principalmente donde están en zonas áridas, dice que llegan hasta los 15 metros. Tienen que buscar subsuelo húmedo para poder mantenerse, porque están en áreas secas. El agua no está a la superficie, tienen que profundizar, y entonces es ahí donde sus raíces se hacen más profundas, hasta 15 metros de profundidad, dice. Así que todo esto, hermano, le da el soporte, la estabilidad al árbol, de tal manera que todo lo que azote arriba no lo mueva. Esa es la idea que está teniendo el apóstol Pablo. Entonces, pensando en la raíz, él sabe de que si esas raíces están en Cristo, estables, firmes, no va a haber problema, aunque esté soplando esta herejía, aunque esté soplando las demás influencias corruptoras del evangelio, ya que si ellos están en Cristo, tienen el fundamento correcto, tienen el cimiento estable. Ellos están seguros si están fundados en Cristo. Ahora, otro detalle importante del texto, hermano, es que el llamado a estar enraizado es un mandamiento, es un imperativo. Entonces es un mandamiento de la gracia. Pensamos que solo la ley tenía mandamientos, pero la Biblia está llena de mandamientos, hermano, no solo los 10 famosos que todos conocemos. Este es un mandamiento de la gracia, ordenándonos a todos los creyentes a mantener las raíces en Cristo.
Cuando Él está diciendo que se mantengan arraigados, da por sentado, hermano, y esto es bien importante, que ya fuimos plantados en Cristo el día de nuestro nacimiento espiritual. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, nos metieron en Cristo, nos plantaron en Cristo, entonces ese inicio marcó, nos sembraron, digamos, en Cristo. Y de esa manera las raíces ya las tenemos. Ahora es un tiempo de fortalecerlas, de cuidarlas, de tal manera que podamos mantenernos en medio de todo lo que vamos a vivir en la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de un camino de rosas. La vida cristiana es seria, hermano. Es un camino largo, es una carrera maratónica, no es una carrera de 100 metros y con muchas sorpresas en el camino. Y sobre todo hoy, hermano, que estamos viviendo tiempos de vientos muy fuertes, de influencias muy sutiles que están de alguna manera entrando y ya entraron a las iglesias y desviándonos, llevándonos por situaciones que probablemente no sea una herejía tan notoria, pero a veces estamos yendo en un camino distante de la palabra. Y del momento que nos distanciamos de la palabra, hermano, ya el panorama se nos está poniendo oscuro. Entonces, cuidado, hermano. Pablo sabe de qué enemigos tenemos, está consciente de eso, y precisamente esta carta tiene ese propósito, como les mencioné, que los creyentes sean animados, fortalecidos para mantener esas raíces. Ahora, es un tema central de la carta, porque vaya conmigo al versículo 22 de capítulo 1 y vea usted cómo también hay un texto aquí paralelo a 2:7, donde está remarcando la necesidad de permanecer firmes. En el capítulo 1, por favor, versículos 22 y 23, dice: sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, oiga, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está usando aquí el contexto escatológico. Está diciendo: el Señor va a venir y nos va a presentar sin mancha delante de Él. Por lo tanto, manténganse firmes, permanezcan firmes, bien cimentados en la verdad, constantes. Se da cuenta, no es una situación de que ya estoy firme, es algo que hay que mantener constancia, sin moverse de la esperanza del evangelio. Entonces, con esto, hermano, estoy dando yo una base teológica del principio que voy a manifestar ahorita. Aquí hay un principio importante, hermano, y que hay necesidad de aplicarlo. Todos los creyentes estamos con raíces en Cristo, pero necesitamos trabajarlas. Esas raíces no son la garantía de que ya creí en Cristo, he caminado cierto tiempo. No hay garantía. Hay necesidad de estar trabajando algo. Y el principio aquí que podemos sacar es que la estabilidad en Cristo, hermano, las raíces en Cristo, es algo que se trabaja intencionalmente. Es algo que se trabaja intencionalmente. Lo repito, la estabilidad en Cristo es algo que se trabaja intencionalmente. Pablo no está diciendo ya están arraigados, ya estuvo. No, está diciendo en calidad de mandamiento: manténganse arraigados. ¿Y a quién le toca eso, hermano? ¿A quién le toca? A nosotros. Ya el Señor hizo todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros mantenernos en esa posición segura en Cristo. Ya estamos en Cristo, bendito sea Dios y bendita su gracia. Ahora voy a trabajar para mantenerme en Cristo. Y eso es bíblico, hermano. Hay gente que cree que esto es automático, que es una banda de esas que están en el aeropuerto donde uno se pone y se lo lleva. No, hermano, hay que trabajar nuestra estabilidad en Cristo intencionalmente. Tengo base para decirlo. Filipenses 2:12 dice: ocúpense en su salvación.
¿Qué está diciendo? Trabájenla intencionalmente. Esto no es un asunto de ya la hice o de suerte o que a ver qué me sale. No, no. ¿Será que a mí me va a tocar crecer en la fe? Como que fuera lotería, a ver quién crece. No, todos tenemos la responsabilidad de crecer intencionalmente en este camino. Y ese es el punto aquí. Ya están en Cristo, pero ellos necesitan mantenerse. Y por eso el principio, la estabilidad en Cristo, es algo que se trabaja intencionalmente. Ahora, cuando hablamos de intencionalmente, hermano, es una palabra que casi no usamos y es una palabra clave en la fe. Estamos hablando de la voluntad de movernos hacia algo. Usted hace cosas intencionalmente, ¿verdad? Porque sabemos que esa acción nos va a contar, tenemos un propósito y lo hacemos intencionalmente. Un ejemplo de esto es el trabajo. Usted trabaja intencionalmente. Hay algo que lo mueve a usted a ese trabajo y hace todo lo posible por lograrlo. Nos mueven las necesidades. Si no trabajamos, no comemos. Tenemos que trabajar. Entonces hay un propósito. Usted intencionalmente ahí va. Que le duele esto, nada lo detiene. ¿Por qué? Porque su voluntad se está moviendo en algo que quiere lograr. No es que si siento, no, lo quiero lograr. Entonces a eso se le llama intención. Lo intencional lo puedo definir yo como es algo que usted quiere hacer y lo busca para hacerlo. Entonces, hermano, el principio aquí es interesante porque la pregunta sería: ¿qué tanto quiere usted las cosas espirituales? ¿Qué tanto nosotros queremos las cosas espirituales? Si las queremos tanto, entonces las vamos a buscar. ¿Cómo? Intencionalmente. Vamos a buscar el espacio, el tiempo, todo para poderlo lograr si amamos las cosas espirituales. Si yo quiero tener raíces en Cristo, pues tengo que hacer algo. Si yo me quiero mantener firme, tengo que hacer algo. Y ahí están todos los recursos de gracia que nos dejaron. Hay que orar, leer la Biblia, congregarse. O sea, hay toda una serie de elementos que nos debemos ocupar de ellos intencionalmente para que nuestra estabilidad esté segura en Él. No es que, aleluya, en nombre de Jesús no me pasa nada. El Señor reprenda. Mire, diga todo lo que quiera decir, hermano. Si usted no está trabajando su estabilidad en Cristo, sus raíces se están debilitando. Y el día de mañana puede ser usted el del anuncio que dije al principio. Un cristiano cayó y dejó todos los daños ahí que deja, sobre todo con nosotros los pastores. Tenemos todavía mayor responsabilidad porque la gente nos ama, nos respeta y nos sigue de alguna manera por la gracia de Dios. Pero ¿qué tal si nos venimos abajo, hermano? Ahí nos traemos todos los cables de la luz también. Nos traemos todos esos daños, todas esas almas. Entonces, hermano, si queremos las cosas espirituales, tenemos que trabajarlas. Ese es el evangelio, hermano. Bienvenido. Bienvenido al evangelio. Este es el evangelio práctico, hermano. Si no, no fuera un mandamiento el texto. Es algo que nos toca a nosotros trabajar si queremos lograr realmente una vida estable en Cristo. Ahora, si queremos lograrla, vamos a tener que trabajarla y eso implica negarnos, hermano. Negarnos a los descansos, negarnos a los pasatiempos, negarnos a tantas distracciones, hermano, que lo que están haciendo es que perdamos el tiempo que pudimos haber aprovechado en algo que podría favorecer nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, cuando vemos este asunto, vemos la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. No culpe a otros de sus caídas, porque eso es muy común en el evangelio. Me echaron zancadilla, hermano. No, ya estaba caído usted, hombre. Ya aceptémoslo, porque hay gente que anda buscando una razón para que no le caiga a él la responsabilidad. Todos somos responsables de lo que estamos construyendo para la estabilidad en Cristo. Si usted vino hoy a un congreso, pues agarremos, porque esto nos tiene que servir, hermano. Y no es que si yo siento orar o siento leer la Biblia, mire, aquí no es de sentir, hermano.
Es un asunto de intención. Al darnos cuenta la vida que queremos. Queremos una vida espiritual estable. Trabajémosla intencionalmente. Démosle un aplauso al Señor, hermano, para ir calentando aquí un poco los motores. Ahora, ya estoy aplicando aquí el texto, hermano. Ya dejemos el punto teológico, ya lo vimos, es claro, pero ahora necesitamos aplicarlo. Ahora tengo el contexto de la carta que también nos comunica, hermano, la parte pastoral en esto, ¿verdad? Que obviamente no podemos eximirla, no podemos dejarla a un lado. El pastor tiene un papel importante en el enraecimiento de su vida y de la congregación. Amén. Porque nosotros estamos trabajando para que los hermanos coman y se enraícen más en Cristo. Entonces tenemos una porción nosotros que aplicar hoy, y luego voy a hablar de la aplicación de los creyentes, porque también los creyentes tienen que trabajar su vida espiritual intencionalmente. Entonces veamos en el contexto, la misma carta nos da todo, hermano. Aquí no hay que inventar nada, la carta trae todo lo que necesitamos. Vea usted, a la luz del contexto, el ejemplo del pastor que ellos tenían. Vamos a ponernos a la par ahí. Vamos a ver al pastor Epafras. Si usted no conoce la historia de Epafras, es una historia muy especial de conversión. Pablo está en Éfeso y está predicando. La Biblia dice que se quedó ahí casi, creo que estuvo 18 meses en Éfeso. Y Epafras era un colosense, era de otra área, y no sabemos por qué razones andaba por Éfeso ahí. Y lo más seguro es que lo agarró una campaña evangelística del apóstol Pablo y se convirtió, hermano. Se convirtió, hizo todo lo que tenía que hacer en Éfeso y regresó a Colosas, y él le llevó el evangelio a esa zona del Valle del Lico, se llama. Ahí está la ciudad de Hierápolis, de la Odisea, la famosa la Odisea, ¿verdad? Que es en Apocalipsis. Y luego la iglesia de Colosas. Entonces se cree, según la historia, de que él fue el fundador de esas 3 iglesias. O sea, hermano, una conversión tremenda y luego un ministerio tremendo. Entonces, Pablo nunca fue a Colosas, hermano. Él no fue el fundador de la iglesia en Colosas, fue Epafras. Entonces, Epafras, al saber de Pablo, se va a Roma y le cuenta toda la obra. Entonces, por eso usted lee en los primeros textos que Pablo está dando gracias a Dios por los colosenses, dice, por la fe que tienen, por el amor y la esperanza. Eran los frutos de conversión. Entonces, eso significa que el ministro que les evangelizó y que les educó en ese tiempo es un fiel ministro de Jesucristo. Es un hombre enraizado en la verdad y comunica lo que las raíces en Cristo le dan a él. Entonces vea usted conmigo, hermano, qué interesante. Leamos, aquí está todo en la Biblia. Colosenses 1, del 3 en adelante, por favor. Ahí está, el apóstol Pablo, ¿está conmigo? Colosenses 1, 3 al 8. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe. ¿Se da cuenta? Ya tenía conocimiento de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, oiga, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Ese evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como va por todo el mundo dando fruto constantemente y creciendo, dice, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Todo eso lo habían aprendido de Epafras. ¿Cómo lo califica? Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y él fue el que nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces note usted, hermano, que aquí el contexto, el pasaje nos está enseñando realmente que hay un hombre ahí clave que ha sembrado, que está educando, que está enseñando en la congregación, de tal manera que este hombre con el mensaje del Señor había trabajado para la estabilidad
y el enraizamiento de los creyentes. Ahora es interesante que este hombre es calificado aquí como un siervo. Y la palabra siervo es alguien que está dedicado, entregado a las tareas del evangelio. Es un siervo fiel. ¿Por qué? Porque es un hombre que enseñó la palabra de verdad. Eso es interesante, hermano. Si él está enseñando la verdad es porque está parado en la verdad. Les enseñó la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad según el texto del evangelio? Les enseñó la gracia de Dios en verdad. Ustedes lo aprendieron de Epafras, dice. Y tienen las evidencias de que es la verdad lo que enseñaron. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que la verdad es lo que se está enseñando? ¿Cuándo salen los frutos? El fruto de la conversión de ellos es genuino, porque ahí está diciendo: damos gracias por la fe que tienen, por el amor por todos los hermanos y la esperanza. Son los frutos iniciales aquí que se está sacando Pablo de ellos y está viendo a través de lo que le contó Epafras. O sea, soy gente convertida, hermano. Esta es gente convertida. ¿Por qué? Porque oyó la verdad, oyó a un hombre llamado Epafras que les enseñó el evangelio. Un hombre que cumplió enseñando las verdades evangélicas que Jesucristo dijo en Mateo 28:20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, y después de bautizándoles, ¿qué dice el texto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Entonces, este fue un siervo fiel. Epafras está enseñando las cosas que el Señor dijo que debíamos enseñar. Entonces, hermano, este es un modelo a imitar en este escenario que estamos viviendo hoy, de tener raíces, de mantener las raíces en Cristo. Entonces agarremos la parte pastoral y preguntémonos, hermano, ¿qué estarán aprendiendo los hermanos de nuestra congregación, de nosotros los pastores? ¿Qué están aprendiendo ellos? La gracia de Dios, estamos enseñándole la gracia de Dios, les estamos enseñando el evangelio de la verdad, o legalismo, o libertinaje. Ah, no, hermano, nosotros no somos legalistas. No, pero de repente nos puede salir el ego ahí y empezamos a imponer en la iglesia cosas que no son bíblicas. Es legalismo. Leyes humanas queriendo gobernar la iglesia. Es legalismo. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando la palabra de verdad o estamos enseñando otro evangelio? Porque por ahí andan muchos evangelios, hermano. Y unos de un color así bonito, otros bien negros, pero hay unos colores lila ahí que son bien atractivos. Estamos enseñando el evangelio original, hermano, el evangelio histórico, el evangelio bíblico, o otro evangelio, o nuestro propio evangelio, porque hay gente que forma su propio evangelio. ¿Y por qué no decirlo? Hay pastores que forman su propio evangelio, rigen la iglesia por sus propias leyes, sus propios métodos. Entonces, hermano, hoy estamos viviendo en medio de una cultura dominante. Estamos viviendo en medio de tantos vientos de doctrinas que si no estamos enseñando la verdad, nosotros mismos estamos en peligro de ser árboles caídos. Ya no se digan los hermanos. Estamos en una cultura, hermano, que están soplando vientos muy fuertes de doctrina, pero también oiga este viento, que es importante que todos lo atendamos: el viento de acomodarnos, el aire de la tranquilidad, el acomodamiento, hermano. Y eso es peligrosísimo también, hermano. Cuando un pastor se acomoda, cuando un pastor llegó a cierto punto y se quedó ahí, hermano, y ya está perdiendo el impulso, la intencionalidad para buscar esa intención que manifestamos, hermano. A veces solo es cuando estamos viendo las cosas negras. Y ahí sí se pone uno a orar y ahí sí bien intencionado, ¿eh? Pero esto no debe ser uno movido por estas cosas, es algo que debemos cultivar intencionalmente en todo tiempo. Entonces, cuidado, hermano, el pastor también puede caer en un viento de acomodamiento, en un aire, diría yo, de acomodamiento. Pero también, hermano, podemos caer los pastores en el acomodamiento del mensaje. Y eso sí es peligroso también. Podemos caer en un acomodamiento de tal manera que vamos el mensaje lo vamos a acomodar a que los hermanos no se sientan mal.
¿verdad? Voy a predicar algo que le gusta a los hermanos para que hayan bastantes aplausos, ¿verdad? No, Dios guarde decirle algo que les confronte, se van a ir de la iglesia. Entonces no, tenemos que tener contentos a los hermanos. ¿Usted cree que de esa manera está haciendo un trabajo ideal para las raíces de ellos y para las raíces suyas? Eso es un peligro que hay que hablarlo, hermano. Estamos en un congreso de pastores, tenemos que sacar nuestras aplicaciones y es con nosotros el asunto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es conmigo, porque yo estoy en los mismos zapatos que está usted y usted está en los míos. Somos colegas, somos consiervos. Podemos caer en esto, hermano, y ese es el peligro. Entonces hay un desafío aquí, hermano, en la misma carta para nosotros, al ver la necesidad de que los creyentes estén estables en Cristo. Eso hay que trabajarlo, pero no lo puede trabajar solo el creyente. Tiene un pastor, y ese pastor debe ser un fiel ministro del Señor que traza bien la palabra de verdad, dice 2 Timoteo 2:15. Y eso de trazar bien la palabra de verdad, hermano, es una responsabilidad grande de comunicar las palabras de Dios como son, no como yo las entiendo. Porque hay gente que aquí creo que dice esto y esto. No, usted tiene que estudiar y revisar por qué está eso ahí. Entonces, hermano, el trazar bien está hablando de eso, de ser fiel a la Escritura. Y eso involucra entregar todo el menú que hay menú consolador que nos gusta, hay menú de doctrina, pero también hay menú de exhortación, de mandatos, de confrontación. Entonces tenemos que enseñarlo, porque en medio de eso, hermano, es el trabajo del pastor. La Biblia dice: apacienten el rebaño de Dios, en 1 de Pedro 5:2. Y la palabra apacentar, si usted la busca, hermano, tiene una connotación, tiene varias, pero quiero destacar una, y es: apacentar es darle el alimento al ganado. Entonces los pastores, hermano, estamos llamados por Dios para darle el alimento a los creyentes. Ahora la pregunta es: ¿qué alimento le estamos dando? ¿De dónde lo estamos sacando? ¿Cuál es la dieta nutricional que hay en la iglesia? Porque de eso depende si la raíz se fortalece o se debilita. Entonces es importante, hermano. Por eso Jesús bien claro dijo: vayan y enséñenles las palabras que yo les he mandado. El evangelio, la verdad de Dios. Por eso nosotros debemos ser buenos para la Biblia, hermano, los pastores, asiduos. ¿Y cómo lo hago, hermano? Intencionalmente hay que leerla, hay que estudiarla. Ahí se quema uno los ojos, no hay que hacer a veces con la presión que tiene uno, pero hay que trabajar eso, hay que intencionalmente. No vayamos a ser nosotros lectores de la Biblia solo preparando el mensaje que nos toca hacer, porque a veces solo ahí leemos la Biblia porque tenemos que preparar el mensaje. Pero ¿y dónde está usted cultivando su bodega ahí, poniéndole más material, más información en la lectura de la palabra? Necesitamos leer la Biblia, hermano. Se oye raro hablar de esto de los pastores, pero hay que decirlo. Se da por hecho que uno la conoce, pero hermano, son 66 libros. ¿Cuánta información hay ahí? Dios mío, y no solo hay que leerla, sino que hay que releerla porque se nos olvida. Entonces necesitamos, hermano, amar la palabra y movernos intencionalmente a ella para aprenderla nosotros y poder comunicar a los hermanos la verdad. Los pastores, aunque estamos por gracia en un puesto, hermano, no dejamos de ser ovejas, que necesitamos cultivar el estudio de la palabra como un creyente normal. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos la devoción. O sea, el pastor, el hecho de ser pastor no es que ya está garantizado que es superhombre o qué. No, estamos en una batalla, hermano. Necesitamos abrirnos aún a la amonestación de otros, porque contribuyen a nuestra estabilidad. La exhortación es un papel importante en la iglesia.
para que a través de la exhortación uno como que despierta y se fortalece a través de la sacudida. Entonces, hermanos, los pastores debemos estar abiertos a la amonestación, debemos estar abiertos a la enseñanza sana de las Escrituras. Debemos ser gente dócil a la palabra y también intencionales para crecer en la verdad. Debemos buscar estudiar la Biblia, aprender a estudiar la Biblia, sacar nuestras dudas, cómo armar los mensajes, cómo armar los estudios. Necesitamos aprender todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque al final la estabilidad de los creyentes depende de lo que están comiendo en las congregaciones. ¿Y quién es el chef que sirve ahí? El pastor. Es el que cocina el alimento allá en la casa, preparándose para poder traer una exposición bíblica. Más que informaciones, es la verdad de Dios la que debemos comunicar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí tenemos el trabajo de Epafras como maestro, como pastor, enseñando a la iglesia correctamente el evangelio y la verdad. A mí me impresiona ese término que todavía lo tengo aquí, no he estudiado, pero me ha dejado con las alarmas encendidas, porque dice que ellos conocieron la gracia de Dios en verdad. Entonces puede haber riesgo de conocer la gracia no en la verdad, una gracia falsa. Entonces, ahí hay algo, hermano, que yo estoy notando. No lo he estudiado, como le digo, pero se lo comento para que de repente usted también vaya y vayamos y exploremos esos términos tan absolutos que está dando ahí el evangelio de la verdad, la gracia en verdad, porque podemos presentar una gracia diferente a la gente. Ya ve que hoy hay hasta la supergracia ahí. O sea, es interesante el cuidado que debemos tener de la alimentación, hermano, porque de eso se van a fortalecer las raíces de los hermanos. Ahora, número 2, después, Epafras no solo es un modelo de un maestro fiel, de un pastor que está enseñando la verdad, sino que vaya conmigo a 4:12 de Colosenses, por favor. Colosenses 4:12. Y aquí pues ya se está despidiendo Pablo, pero oiga lo que dice Colosenses 4:12. Epafras es uno de ustedes, otra vez, siervo de Jesucristo. O sea, está diciendo, es un hombre entregado, dedicado al trabajo en la obra. Y dice, les manda saludes, aquí está conmigo en la cárcel, les manda saludes y oiga el punto, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad. Oiga qué pastor tenía esta gente, hermano. No solo era un hombre que alimentaba el rebaño, ¿verdad?, con la verdad, ya lo vimos, el evangelio, la gracia, sino que también era un hombre devoto, era un hombre devocional. Porque oiga, dice que está siempre intercediendo por ellos intensamente para que estén firmes, maduros y completos. Entonces aquí hay un modelo, hermano, de devoción. Una versión dice que ruega con interés y empeño. O sea, hay un hombre que está peleando por la estabilidad de sus ovejas. ¿Y sabe cómo está peleando? En oración. Entonces el pastor tiene que ser un hombre de oración. Obvio, hermano. Obvio. No solo debe estar empeñado intencionalmente en conocer las Escrituras, sino que intencionalmente debe trabajar la devoción. Porque cuando usted quiere algo, saca tiempo, hermano. Mira, va a haber una fiestecita ahí, ¿a qué hora es? Hijo, no puedo, no la pueden mover. No, fíjate que esa hora, vas a venir, no sé, pero voy a hacer lo posible. Eso se llama intención. Intencionalmente, ¿sabe qué hace? Le dice al jefe, sáqueme una hora antes. Date pues. Pero ¿dónde sacamos tiempo intencionalmente para la oración, hermano? Aquí tenemos el modelo de un intercesor
que está clamando porque las ovejas estén de pie, o sea, firmes, que sean resistentes ante el ataque del enemigo. Esa es la palabra firmes en la Biblia. Está hablando de alguien que está parado en la doctrina, que se mantiene resistiendo y que es leal a la verdad. Oiga, eso es lo que está orando, Señor, que los creyentes estén firmes, que mis hermanos en la iglesia estén firmes. Allá les está soplando la herejía colosense, pero que no caigan, que se mantengan leales a ti. Está orando encarecidamente. Es un ruego intercesor. Desde Roma está intercediendo por los creyentes. No Pablo, el pastor. Luego dice que ora también para que sean maduros, es la palabra, aunque aquí en nuestra Biblia dice perfecto, pero es maduro. Está hablando de que la gente crezca. Hay un interés por el crecimiento de las almas, hermano, y eso es algo que nos debe mover intencionalmente a prepararnos, hermano. No podemos tener una iglesia niña. No podemos tener una iglesia, hermano, pequeña, estoy hablando en edad, estoy hablando en desarrollo espiritual, aunque sean 5, pero tenemos que cultivar el crecimiento en las iglesias, porque la niñez espiritual, hermano, es sinónimo de debilidad, de desorientación, de inestabilidad, de retroceso. Y, por supuesto, no lo podemos dejar afuera, son fáciles de engañar las personas que no crecen. Entonces ahí, hermano, donde oiga el enfoque del pastor orando por esos objetivos. Yo no sé cuáles son sus oraciones por las ovejas, pero deberíamos incluir en nuestras oraciones una intercesión de este tipo. Estar orando por la firmeza de los creyentes, pero estar orando para que maduren, para que crezcan, para que salgamos de la niñez. Y por eso la Biblia dice que Dios dio pastores y maestros a la iglesia, para que precisamente lo edifiquen, la lleven. Eso es lo que dice, hasta que todos lleguemos. ¿Y quién la va a edificar? Los pastores, los maestros, trabajando en el crecimiento, que la gente se crezca. Y eso dice Efesios 4:15 también y 16, que según la actividad propia de cada miembro esté el cuerpo desarrollándose y creciendo. ¿Y cuál es la actividad propia de nosotros en la iglesia, hermano? Alimentar, orar, pelear la batalla espiritualmente por las ovejas. Entonces eso es lo que está haciendo aquí Epafras, con objetivos bien específicos: la firmeza de los creyentes, la madurez de los creyentes. Y oiga, todavía para rematar, hermano, que estén completos en todo. La mejor versión traduce que estén convencidos de la voluntad de Dios, que estén claros. Entonces, hermano, esto es importante orar. Hay que orar por el entendimiento de los hermanos, para que podamos nosotros conocer realmente la verdad. Entonces hay un trabajo aquí devocional, hermano, una intercesión devocional, una práctica de dar la palabra intencionalmente. Y yo creo que ese es el llamado a la luz de este texto para nosotros en este congreso. Si vamos a hablar de raíces, debemos hablar de que eso se logra trabajándolo intencionalmente. Y a nivel pastoral debemos desarrollar una cercanía profunda a la palabra de Dios y una cercanía en la devoción. Aleluya. Nosotros debemos tener una vida devocional más fuerte y más grande que las ovejas, hermano. Dijo alguien por ahí, la santidad de los líderes nunca debe ser igual a la santidad de la iglesia. Pues entonces, ¿para qué somos líderes entonces? Somos líderes porque vamos un poco adelante. Tener un modelo de devoción, y ese modelo somos nosotros, hermano. Aquí lo tenemos. Epafras es un modelo de un maestro que está enseñando la verdad, pero también es el modelo de un líder que intercede por sus ovejas. Así que, hermano, no podemos esperar que los hermanos mejoren su devoción si nosotros no oramos, hermano. O sea, somos buenos para decirle de aquí, ora, hermano, o llegan a pedirnos consejos, póngase a orar, hermano, pídanle al Señor, y ahorita ore por mí, sí, Padre, amén. O sea, ¿por dónde andaremos, verdad? Si somos así? Mis hermanos, nosotros tenemos un llamado a una piedad, a la piedad, y debemos ejercitarnos. ¿Cómo se hace eso? Intencionalmente.
Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedra. Intencionalmente va al gimnasio usted, ¿verdad? Hace tiempo, vaya, ya está. Es igual, intencionalmente hay que cerrar la puerta y orar al Señor. Intencionalmente hay que agarrar la Biblia, encender la luz y empezar a leer. ¿Cuándo? Cuanto más quiera, hermano, y pueda, mejor. Vamos a llenar los graneros de trigo. No sabemos cuándo vamos a poder usar esa palabra, pero ahí está, vamos a orarlo, la verdad. Tenemos que crecer. Permítame que nos sacudamos aquí, ¿verdad? Porque solo lo vemos una vez al año. Y usted predica, si predica todos los domingos, predica 52 domingos al mes, 52 mensajes. Así que, ¿qué estará enseñando? No sé, porque no lo veo yo por las redes, porque no tengo. Pero usted sabrá. Necesitamos, hermano, pastores que nos peguemos a las escrituras y a la oración para ser un modelo de fortaleza a las raíces de los creyentes. Aleluya. Ya estoy terminando, hermano. No se preocupe. Tengo que hablar de los creyentes también, porque aquí hay una porción para ellos también en esta carta. Los creyentes ya están en Cristo. Obviamente ya tienen que estar recibiendo de su pastor la verdad, la oración, todo el trabajo pastoral. Pero también aquí Pablo, en el contexto de la carta, usted va a encontrar que hay varios mandamientos a los creyentes para que ellos busquen intencionalmente también una vida espiritual, que quieran una vida espiritual mejor. Entonces hay que trabajarla, y tengo algunos textos aquí. Por ejemplo, usted ve en el capítulo 3, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Intencionalmente, el creyente debe estar trabajando, poniendo o dándole prioridad a las cosas de Dios. Por eso es importante que los creyentes oren, lean la Biblia, se congreguen, sirvan, o sea, todo ese paquete de recursos para que esté en una actividad fortaleciendo sus raíces en Cristo. Porque la estabilidad de él mismo tiene que estar pensando en su propia estabilidad, y eso lo debe hacer intencionalmente, moverse a buscar las cosas de arriba, que haya un atractivo. Este es un pasaje tremendo, hermano. Como vea usted el poder de la nueva vida, hermano, porque está hablando de la vida de la resurrección. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, o sea, si han nacido de nuevo, es lo que está diciendo. Ya estaban muertos en delitos y Dios los resucitó de ahí. Entonces, algo que debe cambiar en el creyente es la orientación de sus deseos y de sus valores. Si alguien se ha convertido, sus deseos y sus valores tienen que ser en otra dirección. Porque sin Cristo nuestros valores y deseos estaban en las cosas de la tierra. Ahora ya en Cristo, con una nueva vida, es una mirada hacia las cosas de arriba, las cosas espirituales, el deseo por las cosas espirituales. Si un cristiano no tiene deseos por las cosas espirituales, sus raíces se están poniendo en juego. Y es ahí, hermano, donde van pasando los días, los meses, los años, y de repente, ¡pum!, se cayó el árbol. ¿Y quién lo botó? Pues un vientecito que apareció por ahí. No estaban sus raíces fundadas o estables en Cristo. Entonces, hermano, no solo los pastores somos responsables de fortalecer las raíces de los creyentes con nuestra intercesión, nuestro trabajo espiritual, sino ellos mismos también son responsables de edificar una vida espiritual intencionalmente, congregarse intencionalmente, buscar la palabra, los estudios, los discipulados, todo lo que sea una fuente de bendición espiritual. Entonces usted ve, está llamándolos aquí a esa actividad. Pero también en el 23, que permanezcan en la fe. También en el 2:8, interesante, miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías. Hay un llamado a velar por el error que se estaba moviendo en Colosas. Entonces, hermano, con esto puedo presentarle a usted la forma en que un cristiano puede tener estabilidad en sus raíces en Cristo, según Colosenses. Pueden haber otros textos que nos dan algo otro soporte, pero el estudio de hoy va dirigido en este contexto, no solamente
pastoral, como ya lo vimos, sino también el creyente debe fortalecer sus raíces en Cristo. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano. Vamos a buscar al Señor un momento. Necesitamos hacer ajustes, hermanos. De ahí que mejor ahorita que está fresco el momento es de empezar a hacer arreglos en favor de nuestra estabilidad en Cristo, de la congregación, para que puedan mantenerse ante los vientos fuertes que están soplando hoy, hermano. Vamos a inclinar el rostro y busquemos a nuestro Señor, al pastor de pastores, al único buen pastor que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. Presentémonos hoy como estamos y busquemos un momento especial también hoy para fortalecer nuestras raíces, buscando la gracia de Dios que hay por medio de su Espíritu Santo. Haga oración, hermano. Busquemos un momento al Señor mientras mis hermanos se preparan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos esta mañana, Señor, atendiendo tu palabra y reconociendo que estamos cortos a las demandas ministeriales que nos haces. Aquí estamos, Señor, reconociendo esto, abriendo nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad de mayor conocimiento, de mayor crecimiento espiritual y la necesidad de una mayor devoción en favor de nuestra estabilidad y de la iglesia, de los miembros de la congregación. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por tantas cosas, por nuestra misma desorganización o por cuantas cosas que permitimos que nos desvíen y al final nos debilitan en nuestro avance en la gracia. Venimos a pedir perdón, Señor. Toda deficiencia en nuestro ministerio que no está apegado a las Escrituras, perdónanos, Señor. Perdona todo descuido, perdona toda negligencia de parte nuestra, Señor, toda indolencia, haciendo la obra de Dios indolentemente. Perdónanos, Señor. Queremos hacer un alto hoy, hacer una renovación urgente, necesaria, intencionalmente. Señor, te necesitamos. Necesitamos luz a nuestros entendimientos para conocer tu verdad y vivirla, compartirla y vivirla. Necesitamos, Señor, que alumbres los ojos de nuestros entendimientos. Danos luz, Señor, para andar agradándote en todo, dando buen fruto a toda buena obra, para ser fortalecidos, para mantener una adoración constante. Señor, ilumina nuestros entendimientos. Pidamos, pastores, luz a nuestro entendimiento, así como aquellos discípulos sencillos y humildes camino a Emaús, Señor, y dice que les abrió el entendimiento, hermano. Les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que ellos ya habían leído en las Escrituras. Él es la luz. Por medio de su Espíritu Santo, como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra.
Señor, abre nuestros ojos, que se despierte el hambre intencionalmente en buscar el alimento, la verdad, el evangelio. Las verdades que van a hacer a tu pueblo fuertes, la verdad que va a hacer a tu pueblo que crezca, las verdades que van a hacer a tu pueblo resistente ante los vientos que estamos viviendo hoy en día, vientos de toda clase, de todo nivel, lentos, fuertes, súper fuertes. Señor, danos entendimiento para llevar un mensaje bíblico, un mensaje acorde a tu palabra, de tal manera que tu pueblo esté siendo enseñado en la verdad. Padre, aquí estamos, pedimos luz, iluminación por el Espíritu Santo para comprender tus palabras y comunicarlas a tu pueblo como son, tal y como son, sin agregados humanos, sin hierbas de otro terreno. No, Señor, ilumínanos. Aquí estamos tus siervos pidiendo gracia, pidiendo luz y pidiendo misericordia también, Señor. Oramos también para que se despierte el clamor, la oración por tu pueblo, por esas ovejas que están en crisis, por esas ovejas que están trabadas en alguna situación. Padre, venimos a orar esta mañana por tu pueblo. Venimos a levantar, Señor, clamor por nuestros hermanos, las almas que nos has dado a nuestra cuenta. Venimos a levantarlas, Señor, en esta mañana, pedirte que también a ellas les ilumines el entendimiento para que conozcan tu verdad y de esa manera pueden estar firmes, mantenerse firmes en Jesucristo, en la verdad, en la fe. Padre, levantamos las ovejas que nos permites trabajar para ti, Señor. Oramos para que estén firmes, Señor, que estén firmes, que se mantengan firmes en la fe, que resistan los embates de este mundo. Oramos también para que maduren, para que crezcan, para que despierten sus corazones, a que se muevan a buscar tu palabra también, para que haya crecimiento, avance, desarrollo. Señor, oramos por las ovejas, para que maduren, Señor, para que crezcan sanas en el redil. Y oramos también para que alumbre sus entendimientos y conozcan tu voluntad, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Ten misericordia de nuestros niños en la congregación, de nuestros jóvenes. Señor bendito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oramos por tu pueblo. Oramos, intercedemos por el pueblo de Dios, por la misión Nuevo Pacto, por todas las ovejas de esta misión, por todos los pastores de esta misión donde estén, Señor. Fortalece a tus siervos, dale sabiduría y entendimiento para comunicar la verdad desde los púlpitos. Despierta, Señor, por tu Espíritu. Espíritu Santo, despiértanos a la verdad, a la realidad de tu palabra y de la devoción. Vamos, hermanos, avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. Avivemos el fuego de Dios que está en nosotros. Intencionalmente hay que avivarlo. Busquemos la oración, busquemos la palabra. Pablo le dice a Timoteo: aviva, muévete, Timoteo. Te estás quedando, te estás apagando, Timoteo. Aviva. Somos nosotros, hermanos. Adelante. Busquemos la palabra, la oración, esos recursos espirituales que van a traer estabilidad para nosotros y luego para la congregación al tener un pastor estable.
al tener un pastor que está creciendo, al tener un pastor que se está pegando a la palabra, al tener un pastor que ora, eso va a haber efecto, hermano, va a haber efecto en la vida espiritual de las congregaciones. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, y que tu Espíritu Santo, Señor, escriba en las telas de nuestro corazón tu bendita palabra. Abrimos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón al mover de tu presencia y de tu palabra, Señor. Queremos ser dóciles, queremos ser sensibles a tu voz. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por permitirnos este tiempo de búsqueda juntos en tu presencia. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte